Hoy visitamos y conocemos un poco más sobre la historia de la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Torrevieja, un edificio construido a finales del siglo XIX. El templo comienza a construirse en el año 1880, pero las obras se prolongarán hasta el año 1930 por problemas económicos. Dicho edificio se construye en estilo neoclásico. Se configura mediante una planta basilical de 3 naves, la central de mayor altura que las laterales y un transepto muy pronunciado, que en planta llega a inscribir una T. Aquí podéis observar en detalle la planta del edificio, diseñada por el arquitecto diocesano Ramón Mas. Vemos esas 3 naves longitudinales y un crucero en cuyo transepto se cubre con una cúpula circular. Se dispone de una fachada monumental, pero a la vez clásica, sin apenas decoración recargada, donde observamos 3 arcos de medio punto que dan acceso a cada una de las naves del interior del edificio. Lamentablemente, el edificio sufre 2 incendios provocados. El primero de ellos en el año 1931 con las revueltas anticlericales, donde se le pega fuego a las puertas del templo. El segundo, mucho más grave, en marzo del año 1936, tras una manifestación obrera, donde sufre mucho prácticamente todo el edificio. Como vemos en la fotografía, el fuego afecta a todo el interior y parte de la estructura del templo. Se destruyen elementos decorativos, retablos y esculturas. Tan solo consigue salvarse una imagen de San Juan. Y ahora acompañadme a recorrer el interior del edificio, donde elementos decorativos, bóvedas, esculturas y retablos fueron realizados posterior a 1940, debido a la destrucción ocasionada por el incendio. Vemos el interior con esos volúmenes y esa estética neoclásica, con los arcos de medio punto, esas molduras o cornisas bastante pronunciadas, y las bóvedas de cañón reforzadas con arcos fajones, son estos que vemos aquí, y esa apertura de lunetos que se corresponden con los ventanales que permiten la iluminación natural en el interior del edificio. Ahora vamos a ver cada uno de los retablos y altares que componen este edificio. La primera imagen que vamos a encontrar es la Virgen del Consuelo, realizada por el escultor José Sánchez Lozano en el año 1962. José Sánchez Lozano es un escultor e imaginero religioso nacido en Pilar de la Horadada y que realiza numerosas obras en Murcia, Orihuela y Mazarrón. Entre ellas destacamos la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno de Orihuela, realizada en el año 1939. Como podemos observar, sigue una estética barroca influenciada en el imaginero murciano Francisco Salcillo. El segundo de los altares se alza bajo la advocación del Cristo Yacente, una imagen realizada en el año 1954 por los escultores Rafael y Fulgencio Blanco, hermanos que nacen en Torrevieja y se trasladan a la ciudad de Alicante, donde van a desarrollar su actividad. Una imagen, como podemos comprobar, totalmente espectacular y que fue restaurada en el año 2009 por Rafael Spiteri. Y el último altar de esta nave derecha está dedicado a San Pancracio. Esta imagen que vemos aquí es realizada en el año 1956 y atribuida, como la anterior, a los hermanos Blanco. Seguimos con esta escultura de la Virgen del Pilar contemporánea y una serie de cuadros donde se representa la Última Cena y otras escenas. Seguimos por el muro que cierra el crucero por su parte derecha con este retablo de la Virgen del Carmen. El retablo fue realizado por Francisco González Rate en el año 1960, mientras que la escultura de la Virgen del Carmen, que ahora os pondré un detalle, fue realizada por los hermanos Blanco en el año 1944. Aquí tenemos un detalle de esta impresionante imagen de la Virgen del Carmen, realizada
por los hermanos Blanco en el año 1944 y que bueno, sigue esos modelos levantinos influenciados por la obra del escultor barroco Francisco Salcillo. Son modelos que se van a venir repitiendo mucho por toda la zona de Murcia, Alicante y Valencia. Vemos esos estudios minuciosos en los rostros de la Virgen y del Niño y esos anchos pliegues donde se refleja a la vez cierto movimiento de las prendas, unos elementos muy característicos del barroco levantino. Y aquí tenemos una escultura de San Emigdio, copatrón de Torrevieja y protector contra los terremotos. Esta imagen se realiza a mediados del siglo XX, no sabemos su autor, y venía a sustituir una similar que existía en el templo hasta su incendio en el año 1936. Aquí tenemos la imagen de la Virgen de los Dolores, otra obra de los escultores Blanco, realizada en el año 1956. Aquí la imagen del Cristo de la Flagelación, realizada por los talleres de Olot en el año 1950. Y llegamos a la parte más interesante e importante del edificio, como es el retablo mayor. Como ya comentamos, durante el incendio de marzo del año 1936 se destruyó gran parte del edificio, y entre ellos el retablo mayor que veis a mis espaldas. Por lo que tras la Guerra Civil se decide reconstruir y devolverle su imagen original. Construido en estilo neobizantino, como podemos observar aquí en mis espaldas, se levanta mediante 3 calles verticales y estructurado por numerosas hornacinas en la que se van a insertar numerosas imágenes religiosas. En la parte central vemos esa hornacina de mayores dimensiones flanqueadas por dobles columnas y un arco de medio punto con decoración lobulada. En ella se inserta la imagen titular y patrona de la ciudad de Torrevieja, la Inmaculada Concepción. La imagen original, que se perdió durante la Guerra Civil, fue realizada por José Puchol Rubio en el año 1791. Os dejo para que veáis en detalle el retablo. Un retablo magnífico de estilo neobizantino y es una pasada. El retablo fue realizado por Félix Carcaño, Manuel Costa Molina y los hermanos Rodríguez. Hay numerosas esculturas que son de diferente autoría, como un San José, que es una escultura anónima de los años 50, un San Joaquín de los hermanos Blanco y la actual Inmaculada Concepción, que es obra de José Ponsoda Bravo, realizada en el año 1941 y, como decimos, venía a sustituir la anterior del año 1791. Y hasta aquí la primera parte de este tour por la iglesia de la Inmaculada Concepción de Torrevieja, que te invito a que vengas a visitarla.